La semana pasada se llevó a cabo la audiencia en el cual el empresario Mario Martinelli demandaba al excontralor Humbert por, como empresario y productor de arroz. Caprichosamente se le niega el derecho al cobro del subsidio por la producción de arroz de 2015. Pues esto, el contralor no refrendó el pago, lo que causó una afectación a la empresa del empresario Martinelli. Ahora la Fiscalía dice que el delito prescribió, como todo lo que tiene que ver con personajes allegados a Juan Carlos Varela y a su gobierno, en el cual pareciera que la Fiscalía es parte de la defensa de estos sinvergüenzas. Vamos a hablar con Iván Castillo, él es abogado del empresario Mario Martinelli Berrocal. ¿Y cuál es por qué se da esto? ¿Por qué caprichosamente alguien puede decir, bueno, no le pago a este y punto? Y eso acarrea un castigo al funcionario público que no ejerza sus funciones por una simple persecución política. Iván Castillo es abogado del empresario Mario Martinelli. Buenos días. Vamos a ver si ya lo tenemos. Muy buenos días, señor periodista. Saludos. Bueno, ahora dice la Fiscalía que esto prescribe. ¿Cómo puede prescribir algo que está a menos de, no sé, cuántos años tiene esta acción? ¿Y cómo puede prescribir por el mal uso de sus funciones como Contralor General de la República? Esto solo puede prescribir cuando el tema del Ministerio Público utiliza elementos fuera del contexto jurídico y son avalados por el órgano judicial. Yo les voy a explicar qué ocurre. A ver. En el año 2013, si ustedes mal lo recuerdan, habría un problema con el ácaro Spinky y los productores habían suspendido y tenían temor a producir por el problema del ácaro Spinky. Para ese entonces se crea un incentivo a la producción nacional, que es la Ley 107 del 21 de noviembre del año 2013, el cual le otorga a cada productor un incentivo cuando éste produce más de 100 quintales de arroz por hectárea. Ese era el objetivo de la ley. En el año 2014 y 2015 se hacen los trámites, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconoce el derecho que tienen las sociedades Tolé Rice y Tabasará Rice y otras 8 sociedades que pertenecen al conglomerado, el grupo económico del señor Mario Enrique Martinelli Berrocal. De manera inusual, ambigua y temeraria, el señor excontralor de aquella época, al momento en que el ministerio pide se refrende el pago de los cheques, señala que se suspendería el pago porque estas sociedades podrían estar involucradas en el acto de venta de granos al pan. Aquí es puntual y definitivo donde comienza el delito. El 30 de octubre del 2015, el señor Contralor recibe en su despacho la auditoría que estaba realizando su propia institución en el momento en que él dice tener conocimiento de la posible vinculación. ¿Qué ocurre? Que el 30 de octubre del 2015, ya él tenía conocimiento del audito que es definitivo y final y dice quiénes están relacionados en esa operación de venta de arroz al pan. Sin embargo, es decir, el señor excontralor, aduce que las sociedades podrían estar involucradas, con lo cual actúa con una ignorancia inexcusable y hasta dolosa. Porque la ley 107 lo que trata es de manejar un incentivo para este tipo de materia prima, es decir, arroz que viene recién cosechado del campo, y ese arroz es al cual se le otorga
un beneficio en la ley 107. De manera tal que mal podría confundir el señor Contralor de aquel entonces esto que es arroz pilado, es decir, ya la maquila, porque este arroz tiene que pasar un procedimiento. Si ustedes pueden apreciar, este arroz está húmedo, en cáscara y sucio, que viene directamente desde la cosecha al molino. Y luego se tiene que secar y limpiar para poder ser procesados y luego llegar a este tipo de situación. Que esto fue lo que otras sociedades que no tienen nada que ver con Mario Enrique Martinelli Berrocal, otras personas jurídicas que no tienen nada que ver con Mario Enrique Martinelli Berrocal, como lo dice el audito, son los que están vinculados a la venta del pan. Allá el que investigue quiénes son los sujetos que estuvieron involucrados, que es público, quienes están involucrados en esa venta de arroz procesado. Entonces, si él tenía para el 30 de octubre, conocimiento de quienes estaban vinculados, mal podía decir que no refrendaba porque Mario Martinelli está ahí. ¿Qué suele ocurrir? Que la Fiscalía Anticorrupción ha sido muy incoherente en el tema, porque en la investigación se determinó que hay un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones, pero ordena el archivo del expediente cuando dice que en la parte emotiva lo que se constituye es la prescripción de la acción penal porque el delito se cometió en el año 2015. Obsérvese, el delito se comete en el año 2015. Sí, ellos dan por hecho que hubo un delito. Es correcto, es correcto. Es que lo inusual, lo absurdo y lo incoherente es que se prescribe el delito porque parte de que en el año 2015 fue cuando se cometió el delito, pero en la parte resolutiva señala que no existe delito. Y aquí es donde se rompe la raya jurídica, porque si nos vamos al artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, la norma dice taxativamente lo siguiente: no procederá a la aplicación del criterio de oportunidad en los delitos que afecten el patrimonio del Estado o cuando el imputado hubiera sido un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de este, cuando se hubiera cometido dicho delito. Entonces, si ellos aplicaban el criterio de oportunidad contenido en el artículo 212 bajo el presupuesto de la parte emotiva de la resolución, entonces era imprescribible. Y lo que hicieron simple y llanamente fue aplicar descabelladamente el artículo 275, que establece 4 elementos para el archivo: que no se haya identificado el autor, partícipe, o que sean difíciles reunir los elementos de convicción, pero que se podrá reabrir posteriormente. Entonces, en un acto totalmente descabellado, el juez de garantía dice: yo voy a resolver esta causa bajo los principios de la solicitud de reapertura de la causa. Y lo que yo había solicitado era una afectación de derechos fundamentado en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal, que dice: las autoridades judiciales y del Ministerio Público tienen el deber de motivar jurídicamente de manera clara, congruente y precisa sus decisiones judiciales. Vaya ignorancia inexcusable de la ley cuando de manera incongruente, diciendo existe el delito, está prescrito, pero mi razonamiento me lleva entonces a aplicar el criterio de que no hay delito. Esto no tiene defensa alguna. Y por eso el Tribunal de Apelaciones en su momento revisa las actuaciones y dice: un momento, señor juez, partes en el proceso, la Fiscalía ha cometido un error. Aquí le hace íntegramente
la resolución. Y cuando llega el punto, dice, por las anteriores consideraciones en la parte motiva, Sí. te ordena el archivo en base al 275. O sea, que el principio de congruencia se ha vulnerado, Ok. y por lo tanto, al licenciado Castillo le corresponde a usted la vía constitucional. ¿Qué a sigue? correr en ese sentido. ¿Qué sigue de parte de ustedes, del equipo legal de Mario Martinelli? Siguen dos acciones. Sí. Le quiero manifestar que en acto de audiencia, la defensa del señor excontralor ha manifestado que nosotros no recurrimos a la vía administrativa, es decir, a la solicitud de refrendo por insistencia y viabilidad jurídica. ¿Usted sabe qué ocurre, señor periodista? A ver. Las primeras acciones fueron esas: solicitar el refrendo por insistencia y la viabilidad jurídica en el año 2016. ¿Y qué suele ocurrir? Que esos documentos han sido hurtados, sustraídos, y hay una sustracción de documentos públicos en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuya denuncia está en la Fiscalía durmiendo el sueño eterno, esperando la posible prescripción por parte del Ministerio Público. Porque al determinarse que la viabilidad jurídica del acto era ilegal, porque no podría casarse arroz en cáscara con arroz pilado, Claro. entonces incurría el señor excontralor en un delito de abuso de autoridad y en una lesión para el Estado. Entonces sustrajeron los documentos públicos de las peticiones y ahora están alegando que nosotros no tenemos o no habíamos recurrido a esto. Sí habíamos recurrido. Y ya el Ministerio de Desarrollo Agropecuario dice, sí se presentó, sí está aquí, pero nosotros no vemos en los expedientes, no aparece dentro del ministerio la documentación que se les ha pedido, que era la viabilidad jurídica. Esa es una denuncia, porque aquí es obvio que hay una asociación ilícita para delinquir, hay un delito contra el crimen organizado, cuyos resultados están contemplados en una mesa redonda que permitía analizar cómo atacar al grupo del señor Martinelli. Y esto tiene sus cimientos en una oportunidad de accesarse a otros bienes del grupo del señor Martinelli. Entonces, no es tan simple el objetivo de este acto. El objetivo de este acto era expropiar dolosamente propiedades del señor Martinelli para incurrir en actos como fue, y se ha dicho, y ayer lo repitió, tomando las palabras del ministro actual del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que dice que aquí se importaba arroz y que hasta se perdió la importación de arroz. Sí. Arroz importado que no tenían dónde guardarlo. Entonces lo que necesitaban era un espacio físico para poder guardarlo. Entonces lo que pretendían con esta acción era vincular al señor Mario Martinelli para que las acciones jurídicas de los financiamientos económicos pudieran alcanzar físicamente estructura. Entonces, imposible que me digan a mí que está prescrito el delito y que posteriormente se da cuenta el señor fiscal Jacinto Pérez que si él dice está prescrito, tiene que irse al criterio de oportunidad, no al archivo provisional. Y al aplicar el criterio de oportunidad, parece que leyó y se asustó cuando vio que dice es imprescriptible, porque el delito se cometió en el ejercicio de las funciones del servidor público. Claro. Y por lo tanto la norma dice no se puede prescribir. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, don Iván Castillo. Gracias por esta aclaración. Muchas gracias, señor periodista.